Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Números, capítulo 20 ya. Agua de la roca, es. Se llama el capítulo. De hecho, un pasaje bastante. Tiene dos. No, tiene tres pasajes de capítulo. Dice agua de la roca. Entonces, aquí todavía están en el desierto junto con Moisés. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz. Allí murió María. Allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Bueno, entonces recordamos que están peregrinando en esta parte de la historia. 40 años los castigó Dios en el desierto. De hecho, me parece interesante porque leí bien la historia y dice que cuando Israel estaba en el desierto, o sea, cuando Israel salió de Egipto, Dios los llevó casi que directo a Canaán, salvo que pasaron al Mar Rojo. Pero de ahí fueron directo a Canaán, ¿verdad? Entonces llegaron a Canaán y vieron a dos espías. Y de ahí algunos dijeron que no, que estaba muy feo, que no sé qué. Entonces todo Israel se rebeló contra Dios. Y por haberse rebelado contra Dios en ese momento, Dios los manda 40 años al desierto. Pero entonces yo leí bien la historia y es eso. Dios no los mandó 40 años al desierto directamente. Los mandó directo a Canaán, bueno, a Canaán primero. Y como no les, como había gente, y algunos eran gigantes, se desanimaron y se rebelaron contra Dios, y por esa razón Dios los mandó al desierto 40 años. Y así habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que uno saque nosotros nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Entonces aquí ¿quiénes son Moisés y Aarón? Moisés pues es el líder de todos ellos, ¿verdad? Y Aarón es el sacerdote. Moisés es pues sí, el profeta, por decirlo de alguna manera. Y Aarón, perdón, es el sacerdote, el que hace los sacrificios y las expiaciones. Y dice, y habló, verso 7, y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habló de la peña a vista de ellos, y ya darás su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Yo creo que fueron por lo menos dos veces lo de la peña. Aquí dice claramente, hablad de la peña a vista de ellos, y no le pegues. Eso fue por esta razón. Dios no deja entrar a Moisés a Canaán, porque desobedeció. Dios le dijo, háblale a la peña, o sea, hasta una oración, o sea, cuando vayas a la peña, haz una oración y yo te respaldo y sale agua y todo. Entonces lo que Moisés fue, llegó y le pegó con una vara a la peña y Dios tuvo que respaldar porque si no, sirve por cortar el pueblo. Aquí dice claramente, habla de la peña a vista de ellos. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón en la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir las aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y llevó la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no me mataréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces aquí lo que pasó es que Moisés estaba irritado. Algunos dicen eso, que Moisés estaba irritado de la congregación, porque les decía, era un pueblo grande, que le decía, danos agua, danos agua. Entonces Moisés irritado junto con Aarón.
va y Moisés le pega a la peña en vez de hacer una oración con lo que Dios le dijo, ve, haz una oración ahí en la peña, yo te respaldo. Pero aquí dice claramente, háblale a la peña. Qué interesante, hablar de la peña. O sea, yo interpreto esto como hacer una oración en la peña. Así lo interpreto. Es que recordemos que esto pues no es, el original está escrito en hebreo, ¿verdad? A mi entender, yo lo interpreto como hacer una oración en la peña. Verso 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Pues entonces cabe o sea, no es la primera vez, yo creo que fueron por lo menos 2 veces donde había agua de la roca. Y yo creo que sí, porque el otro era Mara, el otro lugar se llamaba Mara. Y también le pusieron agua de la rencilla y todo. Bueno, entonces acá prácticamente ese primer pasaje, agua de la roca. Entonces, y siguió Israel vagando en el desierto 40 años castigados. Y el siguiente pasaje se llama Edom rehúsa dar paso a Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto. Y estuvimos en Egipto a largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en cada ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino reiremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Entonces, pues tener que pasar por los territorios para hacer, o sea, para acortar el camino. Yo creo que no era necesario, puesto que no tienen que llegar a ningún lugar, sino que vagar por el desierto. Tal vez querían tomar agua, alguna cosa de ahí. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti, hermano. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo mis ganados, dale precio por ellas, dale precio de ellas, déjame solamente pasar a pie nada más. Pero respondió, no pasarás, y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Entonces lo que aquí quería Israel era tomar agua. Tomar agua. Y no lo dejaron pasar. No dejaron pasar y se desviaron. No había necesidad de acortar camino, por cierto, de que hago memoria. ¿Por qué? Porque estaban vagando, o sea, no tenían que llegar a ningún lugar. No había ningún objetivo, no tenían que llegar. Pero, o sea, me parece interesante lo que les dije hace rato. Israel no, salieron de Egipto, cruzan el Mar Rojo y van a Canaán y llegan a Canaán. No dice cuánto tiempo pasaron, pero o sea, llega el pueblo a Canaán y se desanima, se rebela contra Dios y Dios los manda 40 años al desierto. O sea, no había necesidad de mandar los 40 años al desierto. No había necesidad de eso. Entonces, pues aquí están las consecuencias. Piden el agua, tienen que rogar por agua, por comida para estar en el desierto. Bueno, entonces ahí cabe el pasaje de Edom rehúsa dar paso a Israel. Pues entonces, y sigamos con el último para poder terminar ese capítulo. Dice, Aarón muere en el monte de Or. Entonces ya empiezan a morir los principales cabezas del movimiento. Aarón, por ejemplo, Aarón fue con Moisés delante de Faraón. María hizo un cántico. Cuando salieron de Egipto, María escribió un cántico para dar gracias a Dios. De hecho, viene aquí en la Biblia el cántico que hizo María. Verso 22 dice, partiendo de Cádiz, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será unido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes en mi mandamiento en las aguas de la rencilla.
Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte de Or. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Entonces Aarón muere. Como le dije, los principales empiezan a morir, o sea, no tan solo Aarón y María. El pueblo, los que salieron de Egipto, los que vieron las maravillas, los que vieron los que cruzaron el mar rojo, los que vieron caer maná del cielo, los que vieron caer aves, ¿verdad? Que salieron aves del mar. Los que vieron todo eso empezaron a morir. Tomaron y Eleazar su hijo y ya lo subieron al monte de Or. Y desnudo Aarón de sus vestiduras, verso 27, y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Pues entonces acá prácticamente el pasaje, perdón, el capítulo. Y como les dije, empiezan a morir las cabecillas del movimiento. Los principales, los que vieron los milagros, ¿verdad? En Egipto, las plagas, los que vieron todo eso, empezaron a morir. Y surge una nueva generación, descendientes de aquellos que salieron de Egipto. Y el problema es que ellos no están. Un requisito para poder entrar a Canaán es ser circuncidado. Y toda la generación que nació en el desierto no estaba circuncidada. De hecho, antes de entrar a Canaán se circuncidan todos, ¿verdad? Pues es un requisito. De hecho, Abraham fue el primero que se circuncidó. Entonces, la circuncisión es un requisito para entrar a Canaán. Bueno, entonces, pues acá prácticamente todo el capítulo números 20. ¿Y de qué aprendemos? Eh, Primeramente que, o sea, hubo dos lugares donde salió agua de la roca. Uno se llama Mara y este no tiene por qué, o sea, no. El otro lugar donde salió agua de la roca se llama Mara, en Cádiz. En Mara y en Cádiz salió agua de la peña. Entonces, aquí en el segundo lugar, Moisés se enojó. No estaba enojado con Dios, estaba irritado, pero desobedeció a Dios. Entonces, yo interpreto que Dios dice, ora en la peña para que te salga agua. Y Moisés llegó, le dio con la vara a la peña. Pero Dios lo respaldó porque si no, pues le iba a revelar el pueblo mismo. Entonces, pues está el error de Moisés, ¿verdad? Haber desobedecido en eso. Bueno, entonces, y, y ya y empieza a morir toda aquella generación, los que vieron los milagros, los que vieron las plagas en Egipto, los que vieron maná, toda esa generación empieza a morir. Y surge otra nueva generación que no conoce a Moisés. O perdón, sí conoce a Moisés, por cierto, Moisés conoce a la nueva generación, la ve con sus ojos, pero no la mete a Canaán, ¿verdad? Entonces la nueva generación no está circuncidada. No vieron los milagros en las plagas en Egipto ni cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Pero sí comieron maná. La generación en el cielo sí comió maná. Sí comió maná porque maná se detiene en la frontera de Canaán. Y bueno, entonces, pues, y hasta aquí la historia, pues está interesantísima la historia del pueblo de Israel. Y bueno, entonces dejamos hasta aquí. Aquí acaba el capítulo 20 números. Nos vemos en el próximo video. Bendiga.